con algo que se llama el sí condicional. ¿Qué es el sí condicional? Es una de las herramientas que nos permite, mediante unas fórmulas, condicionar, eh, mm, condicionar mi resultado, mi información, de acuerdo a unos criterios que yo le coloque. Cuando yo trabajo en los condicionales, resulta que los condicionales me permiten que yo los trabaje de una manera, puede ser con textos, con números, pero siempre debemos tener clara la estructura. ¿Cuál es la estructura de un condicional? Que sea la parte lógica, la parte verdadera y la parte falsa. Resulta que los condicionales, cuando hablamos de una parte lógica, una parte verdadera y una parte falsa, la parte lógica tiene que ver con eh, como la pregunta, el cuestionamiento que yo hago respecto a algo. Entonces, un ejemplo, yo digo, igual, todos los Iván, condicionales, Iván, ay, disculpe, dime, no está compartiendo pantalla. no, No ya está le voy a compartiendo pantalla. compartir. No sé si está haciendo algún ejercicio o algo, pero no se No, ve no, no, nada. no estoy haciendo. Estoy solo contándoles para poder arrancar, pero ahí ya les compartí. Entonces Ah, ok, listo, ok, Iván, gracias. resulta que las pruebas lógicas o el sí condicional, porque le dicen de las dos formas, resulta que nosotros hacemos una pregunta, entonces decimos, ejemplo, resulta que nosotros decimos, cuando decimos la parte lógica, entonces es como la pregunta, entonces les voy a hacer aquí el ejemplo con el primer ejercicio que aparece en los condicionales. Entonces, un ejemplo, mira, acá le vamos a dar comisión a unos vendedores que cumplan ciertas condiciones. Entonces, como la estructura del sí condicional o prueba lógica es parte verdadera, perdón, parte lógica, parte verdadera y parte falsa, entonces, la parte lógica tiene que ver con la pregunta. Entonces, si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, ¿qué pasaría? Esa sería como la parte lógica, o sea, la pregunta. Viene la parte verdadera. La parte verdadera, ¿qué es? La respuesta a esas preguntas. Entonces, pues que mis ventas por el 8,5% de comisión. ¿Sí? O sea, lo que se ganaría si cumple esa condición. Y la parte falsa es como la negación, en este caso, pues si no cumplió con esa condición, entonces no ganaría nada. Entonces, crean un vacío, coloca cero. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo para poderlo entender mejor. Entonces, ahora, resulta que vamos a hacer todo condicional, toda herramienta, todo condicional inicia. Shift igual, sí, abro paréntesis. Entonces, cuando uno le dice shift, abro paréntesis, él automáticamente pues me genera la ayuda de Excel y me dice, prueba lógica, parte verdadera, parte falsa. Entonces, la prueba lógica vamos a armarla. Entonces, cuando ustedes hagan un condicional importante para que no se vayan a perder, para que no vayan a tener inconvenientes en la lectura del condicional, siempre léanlo respecto a los encabezados de las columnas. Entonces, un ejemplo, si yo digo, igual si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, F4, o sea, amarro esos 25, ¿por qué? Porque es el criterio, la condición para todo el rango de los vendedores. Entonces yo digo, igual si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, entonces, ¿qué sería? El punto y coma. En mi caso es un punto y coma, pero ustedes deben mirar si en las fórmulas de ustedes funciona con coma o punto y coma.
Ahora, viene la parte verdadera. La parte verdadera tiene que ver con la respuesta. Entonces yo dije acá, si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, entonces, ¿ese entonces qué es? El punto y coma. Viene la respuesta. Ah, pues que mis ventas por el 8,5% de comisión que está aquí. Lo amarro, F4, ¿por qué lo amarro? Porque es una constante también para todas las ventas, que es lo que se ganarían. Y ahora viene la parte falsa. Entonces, de lo contrario, ¿qué es de lo contrario? El punto y coma. ¿Sí? Ese punto y coma es de lo contrario. Y de lo contrario, entonces, podemos crear un vacío. ¿Cómo creamos un vacío en Excel? Abro comillas, espacio, cierro comillas. O puedo colocar un cero, ¿sí? El valor cero. Entonces, cierro paréntesis. Y enter. ¿Sí? Arrastro. Miren. Y miremos a simple ojo. Fernando no cumplía, mire, 23,500 y quedó vacío, o sea que no gana. Este 18 cumplía, perdón, no cumplía y también quedó vacío. Y este Norma Osorio tampoco cumplía y quedó vacío, o sea, quiere decir que nos quedó bien, ¿sí ven? Entonces, qué es lo importante ahí? Que ustedes establezcan siempre como la pregunta, la condición, ¿sí? Porque aquí, pues, por tema académico, uno ya sabe cómo es el armar, pero cuando uno tiene la base de datos, uno dice, bueno, aquí, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces, ustedes hacen la pregunta. Ah, si mis ventas son mayores o iguales a 25 millones, ¿qué pasa? ¿Qué sería? ¿Qué obtengo? Ah, listo, esa es la prueba lógica, o sea, la pregunta. La parte verdadera, ah, pues que me voy a ganar el 8,5% de comisión. Y la parte falsa, pues que si no cumplo con esa condición, con esa prueba lógica, pues no me gano nada. Esa sería la estructura del condicional. Entonces, inténtenlo hacer ustedes ahí en su Excel y me cuentan a ver cómo les da. A ver si me hice entender. Igual pues tenemos bastantes ejercicios para trabajar. Ese es un error que cometen a menudo ahí. Entonces, miren. Siempre, primero, o sea, condicional, parte lógica, parte verdadera, parte falsa. ¿Qué hacemos siempre? Condicionamos a partir de la primera fila. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué pasaría acá? Nosotros dejamos formulado esta plantilla, diríamos así, y resulta que este mes Andrés Ramírez cumplió, ¿sí? Y se ganó su comisión. Digamos que ya cambiamos de mes y en este mes le fue mal. Vendió 10 millones de pesos. Ay, perdón, aquí, 10 millones. ¿Qué va a pasar? Como ya todo está condicionado, yo no tengo que volver a hacer condicional, solo actualizo la información de ventas. ¿Y qué va a pasar acá en comisiones? Pues ya de una vez me queda condicionada, ¿sí ves? Lo mismo va a pasar aquí con Carlos. Carlos, este corte le fue re bien. Bueno, pues bien, re bien, no, pero sí bien. Se sacó 3,5, pero en el otro se sacó 2. Y entonces ahí, pues, al sacarse 2, pues se supone que aquí el condicional ya debe cambiar y ya tiene que ser diferente. ¿Sí? El resultado. Entonces, es eso. Uno deja condicionado esa primera celda para saber si se puede o no se puede. O sea que Listo, Iván, le entendí. Pero entonces, digamos que usted notó. Igual sí, abro paréntesis, mis notas son mayores o iguales a 3, entonces, punto y coma, entonces pasa, cierro comillas, de lo contrario, entre comillas, no pasa. ¿Sí? Mira, ahí está. Listo, Iván. Ahí cuando uno va, siempre que uno cierra comillas, punto y coma, ¿verdad? Y vuelve otra vez a comillas. ¿Siempre que qué?
que uno cierra comillas, tiene No, que, o sea, digamos aquí, siempre que abrimos abres, comillas, cierras vamos, el comillas. texto pasa, cerramos comillas y ahí va un punto y coma. Y otra vez se abre comillas y se escribe no Ujú. pasa. Ajá, sí, señor. Ya, ya, ya. Sí, igual tranquilo, es que como les digo, es mientras empiezan a coger el ritmo, pero de lo más utilizado también es, fuera de tablas dinámicas, son los condicionales. Eso es primordial, saber manejar condicionales. Claro, es que ahí es donde da toda la información. Claro, porque uno mediante criterios organiza y pues ya ahí... Es más fácil, nada ujú, más es actualizar. exacto, y obtener ya resultados. Y uno puede colocarle cualquier texto. Y bueno, un ejemplo, yo que soy agrónomo, yo puedo colocarle a eso aplicar. Y cierro comillas, no aplicar. Depende de un rango Ajá, o de un exacto, tú que eres resultado. agrónomo, entonces me voy a inventar algo, pero pues digamos que dentro de lo poco o nada que sé. Si el cultivo tiene tal mosquito, X mosquito, entonces aplicar el pesticida XXY. De lo contrario, nada. Un ejemplo. No sé si eso tenga que ver con la parte agrónoma, pero creo que algo se relaciona con eso, ¿no? Entonces, ahí, si ves, uno lo empieza a adaptar, porque tú dices, de acuerdo al tipo de plaga que se esté generando en el momento, aplican ustedes un correctivo. ¿Cuál es el correctivo? Pues el tipo de fumigación o lo que vayan a hacer. Pero es empezarlo a amarrar, ¿sí ves? Ah, ok, Iván, sí, gracias. Si tiene tanto grado de humedad la tierra, se aplica tal, si no, no. X abono, no sé qué, o sea, yo no, sí, es que ahí sí no sé de eso, pero pues es como tratar ahí de uno acondicionarlo. Por eso yo siempre cuando les digo y les hablo acerca de los cursos, les digo, uno les enseña esa parte técnica de cómo utilizar la herramienta, cómo manejarla, pero ya es la adaptación que le hace cada Claro, persona cada de uno, acuerdo a la profesión o al tipo de labor o base de datos que manejen. Entonces, en este caso, digamos, en el tema tuyo, digamos, tú en qué, o sea, pues eres agrónomo, pero ¿en qué estás trabajando, Carlos? Entonces, ahí nos dice, en la ecuación patrimonial, dice, activo tengo 236.782.000 y tengo ya la suma del pasivo y patrimonio. Entonces, ¿qué necesito yo identificar? Necesito identificar si es verdad que la suma del activo es igual al pasivo más patrimonio. O sea, si el de arriba es igual al de abajo. O sea, si es así, entonces bien, de lo contrario, mal. Ejemplo. ¿Sí? Entonces, resuelva, o sea, hagan ahí el condicional y me cuentan a ver, y yo ahorita lo resuelvo, de igual forma. Pero, Iván, si el de arriba es igual al de Al de abajo, abajo, ¿cómo así? No, no. ¿sí? O sea, si este es igual a este, entonces, bien, de lo contrario, mal. O sea, si el valor del activo del año 2017 es igual al pasivo y patrimonio del año 2017, entonces, bien, de lo contrario, mal. ¿Sí? no, ¿No? pues, no, 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 porque es que el activo no puede ser nunca igual a pasivo más patrimonio. Ah, Sí, esa sí, es es que eso es un sí, principio sí, sí. contable que se No, sí, llama la ecuación patrimonial. sí, 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 Es para que cuadren esas cuentas al final. sí, sí, sí. Entonces, intenten a ver cómo lo plantean y me cuentan. Mira, vamos a ver, Debe mira. ser porque esa es Mira, la... mira cómo debe ser. Igual, si abro paréntesis, mi activo es igual al pasivo y patrimonio, entonces, o sea, el punto y coma, entre comillas, bien. Cierro comillas. De lo contrario, que sería el punto y coma, entre comillas, mal. Y cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Bien, y arrastro. Y mire, bien, mal, bien. ¿Sí ven? Ay, a mí me dio bien, mal, ¿qué? Mal. Bien, mal, mal.
Bien, mal, mal. Sí, entonces no hay que... Entonces, no, no debes amarrar nada. Porque yo lo que estoy haciendo es la igualdad del de arriba igual al de abajo. ¿Sí? Pero pues para cada año. Entonces yo por eso no amarro nada. Bueno, yo tenía una duda ahí porque como tú pusiste bien o mal, yo dije de pronto hay que poner o, pero no, no voy a poner No, no, o. no, 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 por ahora no. O sea, hay condicionales que se hacen condicionales con o con sí, pero esos todavía no. Por ahora, o sea, primero necesitamos hacer estos que son los simples para poder identificar bien la estructura. Y el de cómo se hace. El de... Dice todas las X son ¿de tipo qué? Ah, bueno, pero espérenme, espérenme. ¿Por qué me da mal en el 2018? Ah, no sé. ¿Por qué creen, Carlos? No, Iván, ni idea. Se supone que todos tenían que dar bien porque iguales, no. Ojo, ojo que en los temas de Excel siempre también les he dicho los detalles. Y cuando uno hace una igualdad, ¿qué es? Que sea idéntico, o sea, que así sea un peso, un centavo, hace la diferencia. Entonces, Pero ahí está eh, igual, ¿no? Tiene como un espacio. visualmente, no, miren, acá, este termina en coma 65 y este termina en coma 64. No. Ah, pero es que no se veía. Pues es que hay que darle, claro, mira, si tú te paras ahí en la barra de fórmula se ve, porque ahí está aproximado. Entonces, ¿a qué voy yo? Que nosotros podemos hacer bien el procedimiento, ¿sí? Y ustedes se pueden incluso matar la cabeza y decir, venga, pero ¿por qué esta vaina me da mal? Si eso se ve bien, el de arriba es igual al de abajo, ah, mira, es que hay una diferencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que quiero, muchachos, es que seamos más detallistas con ese tema de las celdas. Entonces, ustedes van, abren el contenido, miran a ver si, o sea, si es, no es, o qué es lo que está haciendo de pronto la diferencia en lo que estén manejando. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Miremos el otro, El D. el B. Entonces, miremos acá, ¿qué me dice? A ver, se ve acá. Dice por acá, todas las X, espérame, me toca ampliarlo un poquito acá. Todas las X son tipo A. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, tipo ahora sí. Sí. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál creen que sería la pregunta ahí? Ahí sería. ¿Cuál sería? Sí. Un condicional, leanlo según el encabezado. ¿Cuál es la pregunta ahí? Si mi marca es igual a X, ¿qué pasa? Pues que son tipo A. De lo contrario, un vacío. ¿Sí? O sea, ¿cómo crean un vacío? Abre comillas, espacio, cierra comillas. Pues, háganlo ahí, a ver. Recordemos que en Excel, que el hecho de que esta información se vea aquí en todas estas celdas, no significa que la información esté en toda esa celda. Si yo me ubico aquí en B22, noten aquí en la barra de fórmula, dice, todas las X son tipo A. Si yo me paro aquí en C22, ¿qué hay ahí? Nada, está vacío. Nada. Entonces, si ustedes me amarran aquí C22, pues nada, o sea, ahí no va a pasar nada porque pues es un vacío. Y si me amarran B22, no es que está todo el enunciado, todas las X son tipo A. Entonces, y
el condicional no va a entender que solo tiene que extraer la palabra a. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿ustedes qué les toca? Pues simplemente o la escriben dentro del condicional o la colocan dentro de, en una celda aparte. Entonces yo escribiría aquí la celda A, miren, ¿sí? La letra A. Entonces yo digo, igual si, abro paréntesis, mi marca es igual a la A, en este caso porque la puse aparte, F4, entonces, mentira, si es igual a X, ¿no? Es la vaina, esto no es una A, sino es una X. Entonces yo digo, igual si mi marca es igual a X, F4, porque es una constante para todos, entonces, entre comillas, tipo A, que sería la respuesta, ¿sí? De lo contrario, vacío. De lo contrario, vacío. Abro comillas, espacio, cierro comillas y enter. Y miren, la primera, pues casualmente hay una X ahí, listo. Pero si aquí hubiese, si decimos, no, es que esta ya no es una X, es una Z, pues me tiene que quedar vacío, ¿sí ven? Inténtenla resolver ahí a ver cómo nos va. Tengo las dos opciones. Una, de colocarlo en una celda aparte y amarrarla, o escribirla dentro de la fórmula. Mira, ¿sí ves? Yo la escribí acá, pero tiene que ir entre comillas. Cuando ustedes hacen referencia hacia una celda y que esa celda sea un texto, entonces va entre comillas. Si fuera un número, si no. Pero es por eso. No sé si de pronto si me hice entender o te generó más dudas. La conclusión, cuando es Establecer las diferentes oportunidades que vamos a brindarle. Entonces, yo digo acá, ejemplo, igual si, abro paréntesis, mi marca, igual si, mi marca es igual, entre comillas, a X, la voy a escribir ahí directamente en la fórmula, entonces, entre comillas, tipo A, cierro comillas, punto y coma. Si, abro paréntesis, va ahora la otra, el otro condicional, o sea, la otra condición o la otra oportunidad que le vamos a dar a esta marca. Si ya le dimos la primera oportunidad, o que es que si es igual a X, va a ser tipo A. Ahora, si aquí no me deja seleccionar, entonces ustedes ¿qué hacen? Pues escriben, ya saben que es E25, ¿sí? Entonces, si mi marca es igual, entre comillas, a C, entonces, tipo B. Tipo B. Ahora viene la parte falsa. La parte falsa, muchachos, cuando ustedes hacen un sí anidado es esto, un sí entre otros sí. La parte falsa siempre va al final. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo que les decía. Ustedes le dan todas las oportunidades al novio, a la novia, al esposo, le dicen, tiene todas estas oportunidades para que podamos volver. Y si no cumple ninguna, entonces pues no volvemos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Primero uno plantea todas las oportunidades o todas las condiciones, en este caso todas las condiciones, y al final uno dice, bueno, entonces de lo contrario, vacío. O sea, o no aplica. Recuerden que entre esas comillas ustedes pueden escribir una palabra, ¿sí? Entonces, de lo contrario, entonces no aplica, no funciona o no sirve. Y listo. O cero. Y enter. Bueno, acá me salió un tema. Por cada sí que abre, al final debe cerrar el mismo número de paréntesis. ¿Sí? Entonces, mire, hay dos paréntesis acá. ¿Por qué? Porque abrí un sí condicional acá y otro condicional acá. Noten que, mire, el negrito con el negrito y el rojo con el rojo. Y arrastro. Y cuando arrastro, acá, miren, arrastro, pues ahí ya tengo el resultado, ¿sí? Entonces, inténtenlo ustedes resolver ahí, a ver cómo les va, mejor dicho. Ahí. Entonces, ¿cómo es? O sea, es lo mismo, son tres condiciones. Entonces, igual si abro paréntesis, mi marca es igual, entre comillas,
a X, ¿A X o a? a X. Si mi marca es igual a X, entonces, entre comillas, tipo A. Cierro comillas, punto y coma. Ay, espera. Si abro paréntesis, o sea, La X no va entre comillas. sí, claro, va entre comillas. No, Porque espera. es un texto. Recordemos que si son textos, van entre comillas. Todas las X son tipo A, todas las C son tipo B, entonces sería sheet igual si, abro paréntesis, H12, que sería la marca, punto y coma, h abro 12 no, H25. H, sí, a mí me sale H12, ¿por qué? Tan raro, ¿por qué no me sale? H25, no, 24, bueno, sería sheet, sheet igual, abro paréntesis, mi marca que es H25, punto y coma, ¿cierto? Sí, Punto y coma. si mi marca, que es Yo H25, es igual. abro, abro Ya sé. X, cierro comillas, punto y coma. Otra vez abro comillas después de la X. O sea, mira, ¿cómo va? Igual sí, abro paréntesis. Mi marca, que es H25, es igual a X, va entre comillas, Ah, yo le puse punto y coma, es igual. a X, entre comillas, punto y coma, Sí, punto y coma, mm, tipo A, entre comillas, ¿sí? tipo A. Ujú. Punto y coma, sí, abro paréntesis, Sí, igual. no, el igual no. Ah, bueno, sí, mi marca, o sea, otra vez H25, o sea, Por punto y eso, pero coma. ahí no se pone igual, El sí. igual, no, el igual no, porque ese fue el error que tenías ahora ratico. ¿Cómo se pone entonces? Sí. Punto y coma sí, no más. Punto y coma sí, abro paréntesis. Ajá. Punto y coma sí, abro paréntesis, mi marca. Todas las C, o sea, pero ahí ya se coloca es, no se, no se, sino se copia. La escribes porque si no le deja a uno Exacto. seleccionar. Y H25 Es igual a C, entre comillas, igual, a la letra C, entre comillas. sí. Entonces, entre comillas, o sea, el entonces es el punto y coma, tipo B, entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Punto y coma, Sí, sí, abro paréntesis, si abro paréntesis, mi marca, o sea, H25 la escribes, H25 igual, es igual a B, entonces entre comillas la letra B, V, B. entonces, que es el punto y coma, tipo H, tipo, tipo H, cierras comillas. De lo contrario, o sea, el de lo contrario sería el punto y coma, pues si ya leí todas esas condiciones y no cumple ninguna, entonces un vacío, entonces creamos un vacío, abre Ahí hay que comillas, cerrar, espacio. ahí hay que cerrar, Hay que cerrar tres paréntesis. ¿Por qué? Porque abrimos eso, después de tres sí condicionales. H, punto y coma, cierro paréntesis. Abre comillas, no, la parte falsa. Abres comillas, espacio, cierras comillas. Pero por eso, ahí después de tipo H, Punto entre y coma. punto y coma, exacto, después A, Crea, crea un crea el espacio vacío. Ajá. Y y después de crear el vacío, sí cierras los tres paréntesis. ¿Por qué tres? Porque abriste tres veces un condicional, tres sí. escribe uno, sale mal. Y enter. Y arrastras. No, hemos encontrado un problema de esta fórmula. Voy a intentar repararlo sin insertar la función.
¿Será que le faltó algún paréntesis o una comilla? De pronto, porque después... Entonces, le digo por acá, en el G. Entonces, ¿el G qué me dice? Igual si abro paréntesis, mi color es igual a negro, entre comillas, negro, cierro comillas. Entonces, ¿qué sería el punto y coma? Entre comillas, tipo 56, cierro comillas. De lo contrario, un vacío. Entonces, abro comillas, espacio, cierro paréntesis y enter. Entonces, y arrastro. Entonces, solo donde diga la palabra negro me va a aparecer tipo 56. Esa es la condición ahí. Ahora, acá donde dice, son de tipo, ¿qué es? Dice por acá. El color verde son tipo 8 y el negro es tipo 56. Entonces, vuelve lo mismo. Igual sí, ya sería un sí anidado. Un sí anidado es cuando hay un sí dentro de otro sí. Entonces, igual sí, mi color es igual, entre comillas, a verde, cierro comillas. Entonces, tipo 8. Entonces, entre comillas, tipo 8. Entonces, si mi color es igual a verde, entonces tipo 8. Punto y coma. Si abro paréntesis, pues me toca escribirlo acá, o 25 es igual a negro, entre comillas, entonces tipo 56, entre comillas, mira, tipo 56, entre comillas. De lo contrario, pues si no cumple con ninguna de esas condiciones hacia atrás, pues vacío. Entonces, abro comillas, espacio, cierro comillas y cierro dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis? Porque abrí dos condicionales. Y enter. Dos, sí. Y arrastro. Miren, y ahí quedó. ¿Sí ven? Y el último son Ay, tres colores, que es lo mismo, o sea, es simplemente, como dicen, la repetición del repetidero, o sea, es en cada uno es lo mismo. Entonces, en este caso, aquí, miren acá dice, igual si abro paréntesis, mi color es igual, entre comillas, a la palabra azul, entonces entre comillas, tipo 1, cierro comillas, punto y coma. Si abro paréntesis, me toca escribir, entonces en este caso R25 es igual, entre comillas, a verde, cierro comillas, entonces tipo 8, ¿sí? Cierro comillas. Punto y coma. Si abro paréntesis, si abro paréntesis, mi color, que es R25, es igual, entre comillas, a negro. Entonces, entre comillas, tipo 56. De lo contrario, o pues un punto y coma, viene la parte falsa. ¿Por qué? Porque le di tres oportunidades, o sea, hice tres condicionales. Entonces, creo un vacío. Entonces, abro comillas, espacio, cierro comillas y cierro ¿cuántos paréntesis? Tres. ¿Por qué? Porque hice tres condicionales. Uno, dos y tres. Y enter. Y arrastro. Recién es repetir, repetir y pues es lo mismo. Sobre todo en los anidados es siempre eso y va cambiando es las condiciones. Pero pues es otra pregunta, es aquí, nos dice lo siguiente, miren. Calcular la comisión a pagar por empleado de acuerdo al siguiente plan. Si el empleado vendió 5 millones o más, la comisión será el 5%. En caso contrario, será el 2%.
Entonces, ¿cuál es la condición de la parte lógica acá? Si mis ventas son mayores o iguales a 5 millones. ¿Qué pasa? Ajá, pues que me gano el 5% de comisión o me gano, o de lo contrario, que sería la parte falsa, me gano el 2%. Pues miren, ustedes escriben shift igual, si, abro paréntesis, mis ventas son mayores o iguales, pueden escribir la cantidad y cuando escriban las cantidades, escribanlas sin puntos, sin comas, sin nada, de manera directa. Entonces, 5 millones, 3, 4, 5 ceros, 6 ceros, acá, 6 ceros. Entonces, si mis ventas son mayores o iguales a 5 millones, entonces yo puedo decir acá, entonces, entre comillas, ejemplo, 5% de comisión, de lo contrario, 2%, ¿sí? Y cierro comillas. Cierro paréntesis. Y mire, entonces ahí él ya me da el resultado. Yo lo puedo hacer de esa forma o puedo traer el valor en pesos, ¿sí? O sea, que me multiplicar ese por eso como lo hicimos al inicio. O sea, shift igual, sí, abro paréntesis. Mis ventas son mayores o iguales a 5 millones, 3, 4, 5, 6. Entonces, mis ventas por el 5%. Voy a escribirlo ahí. Ahí lo puedo escribir. Punto y coma. De lo contrario, que sería ese punto y coma, mis ventas por el 2%. Y cierro paréntesis. Entonces yo puedo decir, o la persona se gana el 5% o el 2%, o le puedo decir en pesos cuánto se gana, o sea, haciendo la multiplicación. ¿Sí ven? ¿Por qué no cerraste entre paréntesis el 5 millones? Entre comillas. No lo cerré porque es un número y recuerden que cuando son números no hay necesidad de comillas. Ah, ya. Solo cuando son textos, ¿sí? Pero pues digamos que si yo lo puedo hacer entre comillas, sí, pero, o sea, no les va a dar el resultado. Entonces, cuando son números, no usan comillas, solo cuando sean textos. Ese era ese. Y el B, que es ya como para cerrar los condicionales simples, porque mira, aquí empieza ya otro con I, que es otro tema, pero también de condicionales. Entonces, en este debemos calcular estas columnas que se llama premio ganado, agenda, reloj y premio extra. Entonces, ¿qué dice acá? Miren, dice, en la columna premio ganado introduce una función de modo que si los puntos ganados son mayores o iguales a 80, se habrá ganado un horno. De lo contrario, una plancha. Entonces, en premio ganado no hay perdedor. O ganan un horno o ganan una plancha. Entonces, igual si, abro paréntesis, lo aumento un poco acá. Igual si, abro paréntesis, mis puntos son mayores o iguales a 80, entonces, no, mentira, sí, así, si son mayores o iguales a 80, entonces, entre comillas, horno, cierro comillas. De lo contrario, una plancha, ¿sí? Acá, plancha. Cierro comillas, cierro paréntesis. Bien. Y miren, ahí todos ganan. O horno o plancha. Entonces uno dice, ah, no, ahí está bien. Entonces uno que dice, ah, si este tiene 60 puntos, era plancha. Este tiene 50, horno. Horno, ¿sí ven? Y lo de plancha, entonces quedó bien. Ahora dice, en la columna agenda aparecerá la palabra sí en caso que la persona en cuestión haya participado en el concurso 1 y nada en caso contrario. O sea, ¿qué quiere decir? Que si aquí mi concurso es igual a 1, entonces la palabra sí. De lo contrario, debe aparecer la palabra nada. O sea, si yo digo igual sí, abro paréntesis, mi concurso es igual a 1, miren, no lleva comillas porque es un número. Entonces, la palabra sí. De lo contrario, entre comillas,
nada. Y cierro, paréntesis y enter. ¿Ok? Y allí, acá ya quedó. Que miren, ya es repetir lo mismo de todo. Ah, bueno, reloj dice, aparecerá la palabra sí en caso que la celda correspondiente en la columna agenda sea nada. Ah, ok. En caso contrario, no. O sea, ¿qué quiere decir? Que es en el tema de reloj va respecto a agenda. O sea, que si aquí, si aquí en agenda dice la palabra nada, aparecerá la palabra sí. O sea, si aquí es igual a nada, entonces sí, de lo contrario no. Entonces, miren. Igual, si abro paréntesis, la agenda es igual, entre comillas, a nada, entonces, sí. De lo contrario, entre comillas, nada. Perdón, no. Y cierran paréntesis. Sí, la palabra acá, sí, la palabra nada, entonces sí, de lo contrario, no, listo. Entonces, acá arrastramos y listo. ¿Y quiénes ganan premios extras? Pues los que dice, aparecerá viaje a París en caso que hayan conseguido más de 100 puntos. En caso contrario, otra vez será. Entonces, igual si abro paréntesis, mis puntos son mayores a 100, entonces, entre comillas, viaje a París. París. De lo contrario, entre comillas, otra vez será. Y cierra comillas. O sea, miren, ¿sí? O sea, ahí es repetir y repetir siempre. Parte lógica, parte verdadera, parte falsa, ¿sí? Y ahí. Hola Iván, ya volví. Ahí todos se habían ido. O sea, que yo aquí, ven. Yo aquí les estaba diciendo. Uy, no. Iván Yo también estaba por aquí, ahí. yo estaba aquí. Ah, no, bien, bien. Bueno, al menos la señora Erika me estaba prestando atención porque Iván también Carlos Iván me está diciendo también que había ido. No, pero bien. Y Pero a mí miren, el de los números ya me dio, o sea, me dio cuando me dijiste, ve haciéndolo, listo, ya me dio el del 5% y el 2%. sí anidados, sí, que esos sí anidados es un sí entre otros sí, pero finalmente siempre es un criterio, ¿sí? Un criterio. Entonces, pues ahí no hay inconveniente. Viene ahora otro tipo de condicionales que son los condicionales con y. Hay condicionales con y con no. ¿Con y qué es? Cuando cumplen más de una condición. En este caso, Iván, dime. Hola, hola. Iván, discúlpeme que hermano me tuve que ausentar estos 15, 20 minuticos. No sé si van muy adelantados No, vamos, o no. de pronto me puede regalar una Ahí, explicación ahí, así ahí. muy rápida En el chat, o sigo hola. Iván. En el chat ya está, o sea, ¿qué se hizo? Se solucionó el ejercicio, este ejercicio, el ejercicio A y el ejercicio B, que son de sí normalitos, simples. Ahí en el chat están las soluciones, ¿sí? Están las respuestas de cómo calcular, igual son sí simples, ejemplo, si mis puntos son iguales, mayores o iguales a 80, entonces horno, de lo contrario plancha, ¿sí?
Acá, si el concurso es igual a 1, entonces sí, de lo contrario, nada. Y así pues con cada uno. Yo les copié en el chat las fórmulas para que pues las compararan y con lo que estaban haciendo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? Explicando aquí un tema, pues, o sea, es de condicionales, pero es nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque es condicionales con i. Entonces les decía que un condicional con i es cuando se cumple más de una condición. Un ejemplo, que para yo poder ganarme un auxilio de transporte, ¿qué condición debo tener? Ah, que mi salario esté entre 1 y 2 salarios mínimos. Si yo tengo entre 1 y 2 salarios mínimos, entonces me gano el auxilio de transporte. De lo contrario, no. Entonces, ahí hay un rango, ¿sí ven? Hay un rango entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Cuándo sé cuándo hago un condicional con i o con o? Eso depende de la situación. Cuando es con números, con rangos. Ah, es que si la persona vende entre 10 y 20 millones, ahí de una vez ya es uno con... Porque es que me vendí 10 millones 100 mil. Ah, listo, ya entra dentro de las condicionales, dentro de lo que se van a ganar, ¿sí? Entonces toca así. O sea, siempre como ustedes identificar si hay más de un criterio en la misma condición. Que cuando hacemos un condicional con i, todos los criterios se tienen que cumplir. Entonces, un ejemplo, ustedes si quieren entrar a una fábrica, entonces para entrar a una fábrica van a decir ustedes, tienen que llevar jean, casco, botas y chaleco. Hay ahí jean, botas, casco y chaleco. Hay 4 condiciones. Ay, es que yo traje todo, pero no traje chaleco. Lo siento, no ingresa. ¿Por qué? Porque es un condicional con i. ¿Y qué es? Que se cumplen los 4 criterios o no hay resultado, ¿sí? Entonces, eso me significa una i. Entonces, en este caso, dice, vamos a armar este. Dice acá, igual, si abro paréntesis, mi nota es mayor que 9, entonces, excelente. En este caso, es un sí anidado, pero es una combinación de condicional, de uno simple con los de i. Entonces, ¿ahí qué me está diciendo? Que si mi nota está por encima de 9, mayor que 9, perdón, entonces excelente. Punto y coma. Ahora sigue lo siguiente. ¿Cuándo me saco yo sobresaliente? Cuando tengo nota entre 8 y 9. Miren, ¿sí ven? Cuando mi nota es mayor a 8 y menor o igual que 9, me gano sobresaliente. Entonces, yo digo acá, entonces, si abro paréntesis, ahora viene la diferencia. Coloco la letra I. Miren, I, abro paréntesis. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Si mi nota es mayor o igual que 9, perdón, si es mayor o igual que 8, punto y coma, o i, se leería en este caso la i, y mi nota, miren, vuelvo y selecciono la celda, es menor o igual que 9, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, cuando hago un condicional con i, yo cierro ese paréntesis de la i cuando identifico la parte lógica, ¿sí? Entonces, miren, ¿sí ven? Aquí es un color como moradito y aquí también. Entonces, cuando hago un condicional con i, yo cierro el paréntesis aquí cuando hago la parte lógica. Entonces, yo digo, entonces, entre comillas, la parte verdadera sobresaliente. Cierro comillas. Punto y coma. Sí, abro paréntesis y abro paréntesis, mi nota es mayor o igual que 6 y, que sería este punto y coma, se leería ahí, y mi nota es menor o igual que 8, cierro la parte lógica, o sea, cierro el paréntesis, entonces, ¿qué pasa? Ah, pues que entre comillas, bueno, cierro comillas. Punto y coma. Miren que llevo parte lógica, parte verdadera, parte lógica, parte verdadera. Ahora viene, ¿cuándo me saco de eficiente?
si, abro paréntesis, y abro paréntesis, mi nota es mayor o igual que 3 y mi nota es menor o igual que 6. O sea, es creando el rango, ¿sí ve? Mayor que 3, pero menor o igual que 6. Entonces, o sea, y cierro paréntesis porque la parte lógica, entonces, deficiente. Cierro comillas. ¿Qué pasa si yo no cumplo con ninguna de esas condiciones hacia atrás? Pues simplemente, ya me dieron la oportunidad, que si me saco más de 9, me saco excelente. Y ya están todos los rangos hasta 3, y se supone que académicamente si nos sacamos menos que 3, pues ya perdemos. Entonces yo simplemente coloco acá, pues de lo contrario, pues nada, señor estudiante, simplemente se saca insuficiente. Cierran comillas y cierran paréntesis. ¿Cuántos paréntesis cierran? Tienen que cerrar los paréntesis que está pegado al sí. Entonces yo abrí 1, 2, 3, 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Doy enter y ahí ya arrastro y listo. ¿Sí? Pero entonces aquí está el tema. Abran porfa ahora hagan ustedes ahora el ejercicio, a ver si me hice entender de cómo hacemos un condicional con i. ¿Listo? Siempre es la misma estructura. Parte lógica, parte verdadera. Lo que pasa es que la parte lógica está aquí dentro de la i, ¿sí? En la i. Acá, en la i. Entonces, y recuerden que el paréntesis, cuando hacen la parte lógica, aquí cierran el paréntesis. ¿Sí? Iván, una pregunta, ¿es ahí por qué se pone? ¿Igual a que 9? O sea, Sí. porque dentro de ese paréntesis van a haber dos opciones para una misma palabra que en el caso sobresaliente, ¿o por qué se coloca esa ahí? O sea, ¿por qué se coloca la I? Porque hay un rango. Digamos que en temas de notas, tú tienes un rango entre 8 y 9 para sacarte sobresaliente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú te sacas 8,2, 8,2, es sobresaliente. Si te sacas 8,9, es sobresaliente, ¿sí? Es como el intervalo que hay entre 8, las posibilidades que hay entre 8 y 9, para tu poder obtener un resultado, en este caso, de sobresaliente, ¿sí? Es por eso, lo mismo cuando lo hacemos entre 6 y 8, entre 3 y 6, o sea, en ese rango del uno al otro hay varias posibilidades de nota para llegar a un excelente, a un sobresaliente, un bueno, un deficiente, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros colocamos es así, porque son las condiciones, ¿sí es? Ahí es lo que te decía, si yo quiero un sobresaliente, la condición es que la nota que obtenga del trabajo, ejemplo, esté entre 8 y 9. Ay, pero es que me saqué 0. No, pues lo siento, no cumple la condición de ni para sobresaliente, ni bueno, ni deficiente. Entonces es insuficiente, ¿sí? En este caso. No sé si de pronto así, o más enredado todavía. No, ya lo entendí mejor, entonces voy a intentar hacerlo. Listo, dale a ver qué te sale. Carlos, ¿cómo vas ahí? Iván, pues yo lo hice a la par suya y En el ejercicio que sigue, Te puedo compartir para ver dónde está el error, porque simplemente nos dice acá, es un tema de ventas de comisiones. María del Mar por acá me copió la fórmula. Ah, ya sé parte del error. ¿Cuál es? Yo la estoy volviendo a revisar porque no he descubierto el error. No, pues porque en todos me estás colocando el signo igual, no estás colocando una variación. ¿Qué es la variación? El signo mayor o el signo menor. Entonces, mira, si tú dices, si es igual a 0 y si es igual a 5 millones, entonces no aplica. ¿Sí ves?
Acá dice, si es igual a 5.500.000 un peso. Es que entonces mira que el Ah, ejercicio incluso le hace falta un estaría bien cero. planteado. No, incluso le hace, no, es que tú todo le estás colocando igual. Mire, es que acá dice el rango, mira, entre 500.000 y 1.000.000, ¿sí ves? Entre un Entre millón, 501, sí, 500.001 y un un peso. millón. Ajá, exacto. Y Ah, o sea, el, entonces sería y el mayor que siguiente, 500.001. mayor o igual, porque está entre ese, entonces mayor o igual. ¿Sí? Y en el caso del cero, sería igual cero. No, si es menor que, no, menor que 500.000. Porque si es que no aplica, si yo, ay, que me vendí 300.000 pesos, pues no aplica. Me vendí 400, no aplica. Entonces, ¿qué Listo. dice uno? Pues más fácil, así sencillo como el de arriba. Si mis ventas son menores a 500.000, no aplica. ¿Sí? Un sí normal, un O sí sea, en este normalito. caso no haría falta el cero. El I, exacto. No haría falta hacer un condicional con I. Pero igual lo puedo dejar o lo quito. Pues lo que pasa es que tienes que condicionarlo a que sea mayor o igual que cero, pero menor o igual que 500.000. O sea, tendrías que hacer eso, mira, si es mayor o igual que cero, pero menor o igual que 500.000, entonces no Listo. aplica. ¿Sí? Luego, ¿qué más me quedó mal? Luego, y lo mismo, es que en todos no tienes los signos mayores, el signo Mm, mayor o el signo menor. Entonces aquí es, si es mayor o igual que 500.000 un peso o menor o igual que 1.000.000, perdón, o menor o igual que 1.000.000. Ay, aquí, entonces, tú multiplicas, entonces mis ventas por el 3%. Entonces, ¿sí es? Lo que te hace falta son los signos mayores o menor y menores dentro del rango, porque si tú lo dejas solo con el Siempre que igual, haya un i, tiene que haber un mayor igual, ¿sí? no, 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 no necesariamente. Lo que pasa es que tú estás dando la posibilidad, o sea, ahí son dos cosas. Tú puedes decir, si la persona se gana, si vende 5 millones, tiene una comisión. Ay, pero es que vendí 5.020.000 pesos. No, usted tenía que venderse 5 millones, no se podía pasar. ¿Sí me hago entender? Entonces tú colocas igual. Pero si tú dices, no, es que la condición es que sea entre 5 millones y 6 millones, hay un rango de 1.000.000 con el que la persona puede también jugar. 5.200.000, 5.300.000, 5.400.000. Si tú dejas solo el igual quiere decir que si ese valor no es idéntico a esa, no es igual a esa condición, entonces no va a hacer nada. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí. si aquí dice, si este es igual a 1.000.000, ay, pero es que hay un valor de 1.000.000, 2 pesos, no, tenía que decir 1.000.000 para que el resultado, pues no sería tan lógico, ¿sí? Sí. Matemáticamente, porque pues uno dice, pues si antes vendió más, no, pero es que tenía que venderse 1.000.000 cerrados, o sea, no, ¿sí? Entonces, es por eso que se utiliza eso. Pero hay casos, como en los talleres que va más adelante, que uno le dice, bueno, si el tipo de contratación es medio tiempo, entonces comisiona. Ejemplo, es que ya es diferente. El igual es igual a medio tiempo, ¿sí ves? Sí. Ese es un tema diferente. Cuando tú buscas una igualdad, que el criterio sea exacto. Para eso es el igual. Iván, y entonces en este caso mira que me sigue dando cero. De los 5 millones, por los 5 millones tendría que estar en el último, entre 3 y 5, o sea, por el 20%. Entonces, espérame. Hasta acá. Entonces, si mis ventas, entonces acá mira, si mis ventas son mayores o iguales a 3.500.000, sí, a 3.500.000, y mis ventas iguales, no, entonces mis ventas son menores o iguales a 6 millones, 1, 3, entonces mis ventas por el 20% ya me tiene que dar. Miren, ¿sí ves? Ya me da 1.000.000. ¿Sí ves? Pero, ¿qué hice? Mira, coloqué mayor o igual que 3.500.000 un peso, pero y menor o igual que 6 millones.
Ay, gracias. Espera, lo busco. Con ese arreglo, ahí ya nos da, ¿sí ves? Mira, lo voy a resolver ahí para que vean cómo es. Pero digamos que tú lo tienes bien, lo único que hay que cambiarle es son los signos de mayor o igual, eso es lo único. Pero mira, miren cómo es la solución de este. ¿Qué dice acá? Igual si abro paréntesis, mis ventas son menores o iguales a 500.000, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, entonces, entre comillas, no aplica, ¿sí? Es un sí sencillo, normalito. Entonces, luego sigue, si, abro paréntesis y abro paréntesis. Entonces, y mis ventas son mayores o iguales a 500.000 un peso, 1, 2, 3, 1, 4, acá, 1, 2, 4, y mis ventas son menores o iguales a 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cierro paréntesis porque la parte lógica, entonces, mis ventas por el 3%, ¿sí? Pues aquí yo lo puedo escribir como tú lo hiciste o simplemente vinculo el porcentaje de aquí de la tabla y la amarro, ¿sí? Punto y coma. Sí, y abro paréntesis, mis ventas son mayores o iguales a 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, un peso, y mis ventas son menores o iguales a 2.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, mis ventas, acá, espera, mis ventas, ay, bueno, acá. Entonces, mis ventas por el 8%, F4, punto y coma, sí, y mis ventas son menores o iguales, si mis ventas son menores o iguales a 2.000.000, un peso, 1, 2, 3, 4, 5, acá, punto y coma, y mis ventas son, aquí no era menores iguales, aquí es mayor o igual, mire, ¿sí ve? Mayor o igual, y aquí es menor o igual a, si mis ventas son menores o iguales 2.000.000 a 3.500.000, 3.500. 1, 2, 3, 4, 5, cierro la parte lógica, entonces mis ventas por el 15%, punto y coma. Sí, y mis ventas son mayores o iguales a 3.500.000 un peso, 2, 3, 4, 5 acá. No, mentiras, me fue un celito de más. 1, 2, 3, 4, 5, listo, acá. Y mis ventas son menores o iguales a 6.000.000, 2, 4, 5, 6. Cierro la parte lógica. Entonces, mis ventas por el 20%. F4. Ahí. Punto y coma. De lo contrario, yo aquí simplemente puedo decir de lo contrario, mis ventas por el 25%. Si la parte falsa, ¿por qué lo puedo colocar así? Si yo ya tengo mis ventas que son desde 0 hasta 6.000.000 y tengo unas condiciones, ¿sí? Pues por encima de 6.000.000 siempre me van a pagar el 25%. Entonces, ¿yo qué hago? Pues simplemente la parte falsa es, de lo contrario, mis ventas por 25 millones. Porque, digamos aquí, mis ventas no me van a parecer que negativas, que vendí menos 3.000 pesos, menos 100.000, menos 200.000, no. O no vendí nada o vendí un poquitico nomás, ¿sí? Y pues de acuerdo a las condiciones, hay unos resultados. Iván, Sí, dime. Y doy enter, señor. Y mira, ahí ya queda. Aló.
Dime. Y Iván, aló, sí, Sí, puede cuenta. colocar un segundito la fórmula ahí en el millón, en la que está no, la fórmula. Esa, ¿usted por qué en la Tú te sí, preguntas en la y te dice contestas, no, no, C76 no. por C71 por la amarró? Ah, en C71. Ah, ¿no la amarré? C76. ¿Quién es C71? Ah, el 15%. Muy bien, no la amarré. F4. Ajá. Muy bien, no la amarré. Entonces, no, sí, ahí me faltaba. Excelente. Venga, ¿qué otra no habría amarrado? No, como que esa fue la única. Sí, no, esa no la amarré, fue porque se me olvidó. No me fijé. Pero el resto ya todas amarradas. Y listo, ahí ya simplemente es enter y arrastramos. Enter y arrastramos y ya, espérame otra vez. Listo, así mira, incluso me cambió el valor. Ahí ya, mire ya, ahí, esto tuvo que haberles dado a ustedes. Iván, una Ahí les copié preguntita, la esas fórmula en el fórmulas que chat. usted está enviando al chat, ¿de pronto quedan en las grabaciones? No, esa no les queda ahí. Sería que las copies y las pegues ¿qué? En tu Excel. Listo, Cópiala, perfecto. o sea, cópiala, pégala y en una celdita la pegas, que él va a dar el resultado ahí correcto.